El brillo gélido del cuchillo de cerámica contra la encimera de granito parecía reflejar el frío que me recorría por dentro. Los restos del pastel de cumpleaños de Sofía, mi hija, yacían esparcidos como los restos de mi matrimonio, destrozados por la traición de Daniel. Sus mensajes con Isabela, su amante, no solo revelaban una infidelidad, sino un desprecio calculado, una crueldad que me dejaba sin aliento. Él, con su arrogancia y su falso amor, le había pagado una costosa operación estética a su amante, mientras yo luchaba para pagar las cuentas de la casa. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Mónica, tengo 38 años y soy ama de casa en Miami, Florida. Mi vida, hasta hace 2 meses, se resumía en la crianza de mis 2 hijos, Sofía y Mateo, y en el cuidado del hogar. Daniel, mi esposo, era un exitoso ejecutivo financiero, cuya ambición parecía no tener límites. Ese éxito financiero, sin embargo, estaba construido sobre un cimiento de mentiras. El descubrimiento fue escalofriante. Un correo electrónico accidentalmente abierto por Sofía, un correo electrónico que nunca debió haber llegado, reveló la infidelidad de Daniel. No se trataba de una aventura pasajera, sino de una relación estable, duradera y, lo peor de todo, profundamente calculada. La amante, una joven modelo llamada Isabela, estaba obsesionada con la perfección física, sometiéndose a numerosas operaciones estéticas. Daniel, en su cinismo, le pagaba esas costosas intervenciones con el dinero de nuestra familia, con el dinero que yo, con tanto esfuerzo, destinaba a cubrir las necesidades de nuestros hijos. La ira, la rabia, la indignación me inundaron. Pero esa ira, aunque devastadora, no me paralizó. Me dio la fuerza, la determinación de enfrentarme a mi situación, de proteger a mis hijos. No permitiría que su arrogancia destruya la vida de nuestros hijos. El dolor se convirtió en mi combustible. La primera reacción fue la confrontación. Daniel negó todo inicialmente, ocultándose detrás de excusas baratas y mentiras torpes. Pero la evidencia era aplastante. Los correos electrónicos, las transferencias bancarias, los testimonios de amigos y familiares. Sus mentiras se derrumbaron bajo el peso de la verdad. Isabela, por su parte, se mostró fría, calculadora, insensible al dolor que había causado. No mostraron arrepentimiento, solo una arrogancia cínica y despreciativa. Pero mi venganza no sería impulsiva ni violenta, sería inteligente, calculada, implacable. Comencé a investigar sobre los negocios de Daniel, buscando información sobre sus finanzas, sus inversiones, sus deudas. Descubrí un entramado de negocios turbios, de irregularidades financieras, de evasión de impuestos. Tenía las pruebas que necesitaba para su ruina. Su imperio se derrumbaría bajo el peso de sus mentiras. Presenté una demanda de divorcio adjuntando todas las pruebas que había recopilado. El proceso legal fue largo, agotador, lleno de momentos de duda, de miedo, de desesperación, pero mi determinación nunca flaqueó. La justicia, aunque tardía, se impondría. Su arrogancia y cinismo serían su perdición. El proceso sería lento, doloroso, pero inexorable. La venganza sería dulce. El divorcio fue concedido a mi favor, con una sentencia justa y equitativa. Daniel perdió todo, su dinero, su reputación, su imagen pública. Isabela, también, enfrentó las consecuencias de sus acciones. El karma había comenzado a actuar, silenciosa y implacablemente. La justicia estaba llegando. El divorcio de Daniel fue un proceso largo y agotador. Una batalla legal que libré con la determinación de una leona protegiendo a sus cachorros. Cada documento que firmaba, cada audiencia a la que asistía, era una pequeña victoria.
un paso más hacia mi liberación. No buscaba venganza, buscaba justicia, la protección de mis hijos, la recuperación de mi dignidad. Y lo conseguí. La sentencia fue contundente, la custodia completa de Sofía y Mateo, una compensación económica justa y la división equitativa de los bienes. Daniel, el hombre que había construido su imperio sobre una base de mentiras y traición, perdió todo: su dinero, su reputación, su imagen pública, su arrogancia y su cinismo fueron su perdición. El karma, silencioso e implacable, había comenzado a actuar. La separación de Daniel fue un golpe duro para mis hijos, especialmente para Sofía, que sentía un cariño especial por su padre. Me concentré en proporcionarles un ambiente seguro y estable, en compensar la inestabilidad generada por la traición de Daniel. Los llevé a terapia para ayudarles a procesar el trauma de la separación, para brindarles un espacio seguro para expresar sus emociones, para reconstruir su confianza y su seguridad. Su bienestar fue mi prioridad, mi motor, mi fuerza. Yo también busqué ayuda terapéutica. El proceso de sanación fue largo y complejo, lleno de altibajos, de momentos de claridad seguidos de oleadas de tristeza y desesperación. La terapia me ayudó a comprender la magnitud de la traición, a procesar el dolor, a identificar mis propias necesidades emocionales, a establecer límites sanos, a reconstruir mi confianza y mi autoestima. Aprendí a valorarme, a respetarme, a priorizar mi bienestar. Descubrí una fortaleza interior que desconocía, una capacidad de resiliencia que me sorprendió. El trabajo, aunque no lo había tenido, se convirtió en mi refugio, mi espacio de concentración, de productividad, de creatividad. Empecé a estudiar diseño de interiores, algo que siempre me había apasionado, pero que había dejado de lado para dedicarme a la familia. Estudiar fue un desafío, pero también una forma de empoderamiento, de reconstrucción personal. Encontrar un camino profesional me permitió recuperar la autoestima y sentirme útil, competente, independiente. El éxito profesional se convirtió en una forma de reafirmar mi identidad, de demostrar mi propia capacidad de superación. Conseguí un nuevo hogar, un espacio acogedor y seguro para mi familia. Un espacio libre de las sombras del pasado, un espacio donde podía construir un nuevo futuro, un futuro basado en la confianza, en la seguridad y en la estabilidad. El nuevo hogar fue un símbolo de mi resiliencia, de mi independencia, de mi propia fortaleza, un espacio donde mis hijos podían crecer felices y seguros. Y justo cuando creía que la tormenta había pasado, cuando creía haber encontrado la paz, cuando creía haber cerrado ese capítulo doloroso de mi vida, un nuevo capítulo comenzó, un capítulo inesperado, lleno de misterio y simbolismo, que culminaría en un encuentro final, un encuentro que lo cambiaría todo. Un encuentro que resolvería el misterio que había permanecido oculto durante meses. Un encuentro que pondría el punto final definitivo a esta historia. Un encuentro que revelaría la verdad final. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré un mensaje inesperado. Era de un remitente desconocido, con un asunto críptico: la verdad sobre Daniel. El mensaje contenía un enlace a un sitio web anónimo. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad, la necesidad de cerrar ese capítulo definitivamente, superó mis dudas. El sitio web contenía una serie de documentos, fotos y grabaciones de audio. Eran pruebas irrefutables de las actividades ilegales de Daniel, actividades que iban mucho más allá de la infidelidad y el fraude financiero. Los documentos revelaban una red de corrupción, un entramado de negocios turbios, una conspiración que involucraba a políticos, empresarios y figuras influyentes de Miami. Daniel, en su ambición desmedida, había construido su imperio sobre una base de mentiras y corrupción.
La información era abrumadora, impactante. Los documentos revelaban cómo Daniel había utilizado su posición para obtener beneficios ilícitos, cómo había lavado dinero, cómo había evadido impuestos, cómo había utilizado su influencia para manipular el sistema legal. Las pruebas eran contundentes y irrefutables. Inmediatamente contacté a la policía, entregando toda la información que había encontrado en el sitio web. La policía reabrió la investigación, añadiendo esta nueva información al caso. Las investigaciones posteriores confirmaron las revelaciones, exponiendo una red de corrupción que sacudió los cimientos de la ciudad de Miami. Daniel, el exitoso ejecutivo financiero, el hombre que había construido su imperio sobre la mentira y la traición, se enfrentaba ahora a una nueva amenaza, una amenaza mayor, más implacable, la amenaza de la justicia verdadera. La noticia del caso se extendió como la pólvora. Mi nombre, mi historia, aparecieron en todos los medios de comunicación. Mi imagen, antes asociada a la vida idílica de una ama de casa, se transformó en el símbolo de la mujer que había luchado contra la corrupción, que había defendido a sus hijos, que había encontrado la justicia. La atención mediática, aunque inicialmente abrumadora, se convirtió en una fuente de fortaleza y empoderamiento. Mi historia se convirtió en una inspiración para otras mujeres que habían sufrido situaciones similares. El juicio contra Daniel y sus cómplices fue un evento mediático, una batalla legal que capturó la atención de todo el país. Daniel, en su arrogancia, intentó minimizar sus acciones, ocultarse detrás de excusas vacías y mentiras torpes. Pero las pruebas eran abrumadoras. Su imperio, construido sobre la mentira y la traición, se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Y justo cuando creía que había llegado al final de esta historia, justo cuando creía haber encontrado la paz, justo cuando creía haber superado la traición, un último, inesperado y decisivo giro estaba a punto de suceder. Un giro que revelaría la identidad del remitente del correo electrónico anónimo, un giro que pondría fin a todo el misterio, un giro que lo cambiaría todo. Un encuentro final, conmovedor e inesperado, estaba a punto de llegar. Un encuentro que culminaría esta larga y compleja historia, un encuentro que finalmente revelaría la verdad. Después de la condena de Daniel y sus cómplices, una profunda sensación de paz me invadió. La justicia, finalmente, se había hecho. El ciclo de traición, de dolor, de sufrimiento, había llegado a su fin. Había logrado proteger a mis hijos, recuperar mi dignidad, reconstruir mi vida. Había encontrado la felicidad, la serenidad, la tranquilidad. El pasado, con sus heridas y sus sombras, ya no me definía. Había aprendido a perdonar a Daniel, no por debilidad, sino por una profunda comprensión de la condición humana, de la fragilidad de la vida y la posibilidad de la redención. Pero el misterio del correo electrónico anónimo seguía sin resolverse, una espina clavada en mi conciencia. Decidí investigar por mi cuenta. Con la ayuda de un amigo detective, rastreé la dirección IP del remitente del correo electrónico. La dirección IP apuntaba a una ubicación específica en Miami, un edificio de oficinas de lujo, donde trabajaban varios abogados de alto nivel. La lista de posibles sospechosos era larga, pero uno de ellos llamó mi atención: Isabela, la amante de Daniel. Isabela, tras la condena de Daniel, había desaparecido del mapa. Había intentado mantenerse alejada de la publicidad, refugiándose en el anonimato. Su reputación, su carrera, su vida estaban en ruinas. Había pagado por sus crímenes, pero el misterio de la carta anónima seguía sin resolverse. El encuentro con Isabela fue en un café discreto, alejado del bullicio de la ciudad. Era una mujer diferente a la que había conocido en el pasado. Había perdido su arrogancia, su cinismo, su frivolidad. Su mirada transmitía una mezcla de culpa y arrepentimiento, de fragilidad y desesperación. No era la misma mujer fría y calculadora.
Era una mujer rota, devastada, despojada de todo. Isabela confesó haber sido la autora del correo electrónico anónimo. Había revelado las actividades ilegales de Daniel no por venganza ni por odio, sino por arrepentimiento, por culpa, por un deseo profundo de redención. Había estado involucrada en los negocios turbios de Daniel, pero su conciencia había despertado con el daño que causaban. Había decidido ayudar a la víctima de las acciones de Daniel para limpiar su propia alma y pagar por sus pecados. Había enviado el correo electrónico de forma anónima, temiendo las consecuencias, pero impulsada por la necesidad de justicia. Su confesión fue desgarradora, llena de sinceridad y arrepentimiento. Me habló de su propia fragilidad, de su dependencia de Daniel, de la presión que había sufrido para participar en sus actividades ilegales. Habló de su culpa, de su remordimiento, de su desesperación. No buscó justificaciones ni excusas, simplemente asumió la responsabilidad de sus actos. El encuentro con Isabela fue una experiencia profundamente transformadora. No solo había revelado el misterio del correo electrónico anónimo, sino que también había reafirmado mi propia comprensión del perdón, de la justicia, de la redención. Había perdonado a Daniel, pero no había olvidado. Había encontrado la paz, pero también la justicia. Y en ese encuentro, en esa comprensión, en ese perdón, encontré mi propio triunfo, un triunfo que trascendía la venganza, el castigo, la justicia legal. Un triunfo que residía en la verdad, en la comprensión, en la aceptación. Un triunfo que culminaría en un último y conmovedor encuentro. Después de mi encuentro con Isabela, una profunda sensación de paz me invadió. El misterio del correo electrónico anónimo, que durante tanto tiempo me había mantenido en vilo, finalmente se había resuelto. La verdad, aunque dolorosa, había salido a la luz. Había comprendido las motivaciones de Isabela, su arrepentimiento, su deseo de redención. Había perdonado a Daniel, había perdonado a Isabela, había perdonado a mí misma. El ciclo de traición, de dolor, de sufrimiento parecía haber llegado a su fin. Había reconstruido mi vida, mi familia, mi futuro. Mis hijos estaban felices y seguros. Mi carrera profesional florecía y había encontrado un nuevo amor, un amor basado en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. El pasado, con sus heridas y sus sombras, ya no me definía. Había aprendido a vivir con el dolor, a aceptarlo como parte de mi historia, como una lección aprendida. Había encontrado la fuerza, la resiliencia, la paz interior que tanto había anhelado. Sin embargo, un detalle, una pequeña pieza del rompecabezas, seguía sin encajar. Isabela, en su confesión, había mencionado una conversación que había tenido con Daniel poco antes de su arresto. Una conversación en la que Daniel le había revelado un secreto que la había conmovido profundamente, un secreto que la había impulsado a enviar el correo electrónico anónimo, un secreto que, según Isabela, podría cambiar mi percepción del pasado para siempre. Decidí buscar esa información. Con la ayuda de mi amigo detective, accedí a las grabaciones de las escuchas telefónicas de Daniel. Entre las numerosas conversaciones, encontramos una que coincidía con la descripción de Isabela. Era una conversación entre Daniel e Isabela, una conversación grabada pocos días antes del arresto de Daniel. La conversación fue desgarradora. Daniel, en un momento de debilidad, de arrepentimiento, le confesaba a Isabela la verdad sobre su fortuna, sobre sus negocios, sobre su vida. Admitió que todo había sido una mentira, una fachada para ocultar su propia inseguridad, su propia fragilidad. Admitió que había manipulado a Isabela, la había utilizado para sus propios fines. Pero, lo más impactante, confesó que había engañado a Isabela, confesando que el dinero utilizado para sus operaciones estéticas no provenía de sus ganancias ilícitas, sino de una cuenta oculta, una cuenta que había creado con el dinero que le había robado a su propia madre.
La revelación fue un golpe devastador. Daniel, en su egoísmo, en su ambición desmedida, había robado a su propia madre, había utilizado a su amante, había destruido su familia. Su traición era profunda, inmensa. Pero, en medio de esa traición, en esa crueldad, encontré una nueva comprensión. Una comprensión de la fragilidad humana, de la capacidad de cometer errores, de la posibilidad de la redención. Y justo cuando creía haber procesado todas las emociones, justo cuando pensaba que había llegado al final de este largo y doloroso viaje, un último encuentro, inesperado y conmovedor, estaba a punto de ocurrir. Un encuentro que confirmaría la justicia poética, el triunfo del bien sobre el mal, la victoria de la verdad sobre la mentira. Un encuentro que culminaría toda esta historia, un encuentro que cambiaría todo para siempre, un encuentro final, definitivo y trascendental. Tras la revelación contenida en la grabación telefónica, una mezcla de emociones me invadió: ira, tristeza, compasión, incredulidad. La imagen que tenía de Daniel, ya dañada por su traición, se desmoronó por completo. Su egoísmo, su avaricia, su manipulación habían alcanzado niveles insospechados. Había utilizado a su amante, había engañado a su familia, había robado a su propia madre. La magnitud de su perversión era abrumadora. Pero en medio de esa tormenta emocional, un sentimiento inesperado comenzó a emerger. Una profunda tristeza, no por Daniel, sino por su madre. La mujer que había criado a un hombre capaz de tal crueldad, la mujer que había sido víctima de su propio hijo, la mujer que merecía compasión, comprensión y, sobre todo, justicia. Decidí buscar a la madre de Daniel. Con la ayuda de mi amigo detective, localicé su dirección. Era una mujer mayor que vivía sola en una pequeña casa en las afueras de Miami. Su aspecto era frágil, su mirada apagada. Había una tristeza profunda en sus ojos, una tristeza que resonaba con mi propio dolor. El encuentro con la madre de Daniel fue conmovedor. No hubo reproches, ni acusaciones, ni lágrimas. Simplemente compartimos un silencio incómodo, un silencio cargado de dolor, de comprensión, de empatía. Le conté sobre la grabación telefónica, sobre la confesión de Daniel, sobre su traición. Escuchó atentamente, sin interrupciones, sin juicios. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban una mezcla de tristeza, de pesar, de resignación. No expresó ira, ni rencor, ni amargura. Simplemente aceptó la realidad de la situación, la magnitud del daño causado por su propio hijo. Su dolor era palpable, desgarrador. Había perdido a su hijo, no solo por su encarcelamiento, sino por su propia traición, por su propia falta de escrúpulos. Había perdido la confianza, la familia, la dignidad. Le mostré los documentos que había recopilado, los documentos que probaban la magnitud del fraude de Daniel. Le expliqué que usaría esos documentos para iniciar una demanda civil contra Daniel para recuperar el dinero que le había robado. No era una búsqueda de venganza, sino una búsqueda de justicia, una búsqueda de reparación. La madre de Daniel, en su fragilidad, en su dolor, me agradeció, no por el dinero, sino por la justicia. Su deseo, su último deseo, era que Daniel enfrentara las consecuencias de sus actos, que pagara por sus crímenes. Su deseo era que se hiciera justicia, que se reparara el daño, que se encontrara la paz. Y en ese deseo, en esa búsqueda de justicia, encontré la culminación de mi propio proceso de sanación. Pero un último acto, un último encuentro estaba a punto de suceder. Un encuentro que confirmaría la justicia poética, el triunfo del bien sobre el mal, la victoria de la verdad sobre la mentira. Un encuentro final, conmovedor e inesperado, estaba a punto de llegar. Un encuentro que lo cambiaría todo. Después de la demanda civil contra Daniel, la vida recobró un ritmo sereno.
Había logrado recuperar el dinero que Daniel le había robado a su madre, un dinero que ahora usaría para asegurar su bienestar en sus últimos años. La justicia, aunque tardía, se había hecho. El ciclo de traición, de dolor, de sufrimiento había llegado a su fin. Había perdonado a Daniel, había perdonado a Isabela, había perdonado a mí misma, había reconstruido mi vida, mi familia, mi futuro, había encontrado la felicidad, la serenidad, la tranquilidad que tanto había anhelado. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje inesperado. Era de la madre de Daniel, con un asunto conciso. Te necesito. El mensaje contenía una dirección que no reconocí, un lugar que no conocía. Dudé en ir, pero la curiosidad, la necesidad de cerrar ese capítulo definitivamente superaron mis dudas. Necesitaba entender el significado de su último mensaje, el sentido de su último gesto. Necesitaba encontrar la paz definitiva. La dirección me llevó a un pequeño cementerio, alejado del bullicio de la ciudad. En una tumba modesta, con un ramo de flores frescas, encontré una placa con el nombre de Daniel. Su muerte había sido súbita, un infarto masivo. Había muerto en prisión, solo, arrepentido, devastado. Su imperio, su fortuna, su arrogancia se habían convertido en polvo. El karma, silencioso e implacable, había hecho su trabajo. En ese momento comprendí. La justicia poética no se había cumplido con la condena, ni con la recuperación del dinero. La justicia poética se había cumplido con su muerte. Su muerte no fue un castigo, sino una liberación para él, una liberación para su madre, una liberación para mí. Su muerte me trajo una extraña paz, una serenidad que trascendía el dolor, la traición, la decepción. Había perdonado a Daniel no por debilidad, sino por comprensión, por empatía, por la aceptación de la fragilidad humana. Había dejado ir el pasado, había liberado el peso de la culpa, del resentimiento, del odio, había encontrado la paz. En ese pequeño cementerio, en ese lugar solitario y silencioso, encontré mi propio triunfo, un triunfo que no residía en la venganza ni en el castigo, sino en el perdón, en la sanación, en la reconstrucción, un triunfo que trascendía el dolor, la traición, la decepción, un triunfo que me permitió construir un futuro lleno de amor, de esperanza y de felicidad, un triunfo que confirmó que la justicia, esa justicia poética, silenciosa e implacable, había hecho su trabajo, y yo, finalmente, estaba en paz.